Buenos días, vayan abriendo sus Biblias en Lucas 9:23 y Filipenses 3:18. Pongan una marca ahí. Vamos a continuar con la serie Discípulos de Jesús y este será el tema número 6 que le puse por nombre creyente o discípulo. En este lugar hay muchas personas. Obviamente todos son creyentes. Pero aquí surge una pregunta. ¿Cuántos son discípulos? Ahí la dejamos en el aire. Lucas 9:23 dice: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Filipenses 3:18 dice: porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Como hace rato les comenté, hermanos, aquí hay muchos creyentes en Cristo, pero la pregunta es, ¿cuántos discípulos hay? El concepto de discípulo tiene su origen en la antigua Grecia, con los griegos. Hubo un filósofo, ya hace muchísimos años, más de 2000 años, que se llamó Sócrates. Sócrates perpetuó su conocimiento en un discípulo que se llamó Platón. Platón fundó una especie de universidad que se llamó la Academia, en donde enseñaba ciencias y las filosofías de estos grandes pensadores, y la Academia enseñó durante más de 900 años. El concepto de discípulo o aprendiz o alumno es alguien que memoriza las palabras del maestro e imita sus acciones. La palabra discípulo viene del griego matetes, que significa aprendiz o alumno. Los hebreos, los israelitas, todos sabemos que fueron dominados por los romanos. Y los romanos tenían una herencia que les dejaron los griegos. Y a su vez, los hebreos estaban impregnados de esto y ellos sabían exactamente lo que significaba ser un discípulo. Cuando Jesús les dice, si quieren ser mis discípulos, ellos entendían perfectamente lo que esto significaba. Ser un discípulo, ¿saben qué significa, hermanos? Entrega total, sin reservas. Entrega total. Un amor incondicional a Jesús. Amor sin condiciones. No, porque hoy en día dicen, ay, sí voy a la iglesia, pero si se me concede el milagrito del carro rojo, esa camioneta tan bonita. No. Sin condiciones. Incondicional. Disposición. Ay, ahora no voy porque es que tengo que ir a hacer esto. ¿Qué te está diciendo? Disposición. Negarse a sí mismo. Una disposición para aprender de Dios. Y una disposición para defender lo que has aprendido de Jesús. Porque hay muchos que tuercen la palabra. Hace muchos años existió una persona que fue muy famoso por sus acciones terrenales, que se llamó Mahatma Gandhi. Este hombre existió en los tiempos en que la India era subyugada por Inglaterra. Inglaterra había conquistado la India y no quería soltar el poder. Este hombre quiso independizar a la India, pero quiso independizarla de una manera pacífica. Pero era muy difícil porque los hindús eran bravos. Y cuando los ingleses los agredían, los hindús respondían con agresiones. Entonces Mahatma Gandhi dice, si alguno quiere ser mi discípulo, va a seguir lo que yo enseño. Y él enseñaba a ser pacíficos. Incluso todavía hay filmaciones
que se ve que los ingleses agredían a los hindús. Pero él siempre decía, no agresión. Y cuando alguien agredía, él se ponía serio. Y decía, ¿qué les dije? No agresión. ¿Y qué creen, hermanos? Pacíficamente la India se liberó del yugo inglés. Y fue libre de Inglaterra. Vamos a sus Biblias a Juan 6:60. Vamos a sus Biblias a Juan 6:60 para ahondar más en este tema de creyente o discípulo. Para ser un discípulo, hermanos, se tiene que estar dispuestos a pagar un precio. Porque hay un precio. Y no es un precio de dinero como te predican hoy en día. Pacta con Dios. Si quieres tu milagro, pacta. No, hermanos, las bendiciones son gratis. Vamos a ver qué dice Juan 6:60. Aquí Jesucristo les habla después de que en todo el capítulo 6 les estuvo hablando y predicando palabras de vida eterna. Y en el versículo 60 dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Por qué dijeron dura es esta palabra? ¿Saben por qué? Porque unos versículos anteriores Jesucristo les había dicho, quien no bebe mi sangre y no come mi carne, no puede ser mi discípulo. ¿Saben qué significaba esto, hermanos? Significaba que ellos tenían que estar dispuestos al martirio, al sacrificio, incluso al sacrificio de su vida. Jesús no engaña a nadie. Jesús nunca nos ha engañado a nadie. Y aquí veo a muchos creyentes. Pero para ser discípulos tienes que estar dispuesto a todo. ¿Quién está dispuesto a todo? Ahí la dejamos, ahí la dejamos, ahí la dejamos. Vamos a seguirle. Versículo 61 dice, Juan 6:61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Qué hacían sus discípulos? Murmuraban. Murmuraban viene del griego gongizo, que significa rezongar. ¿Qué hacían los discípulos? Rezongaban. Ay, no, esa sí no me gusta. A mí que me prediquen como a mí me gusta. No, esa alabanza está muy churra, no me gusta. Ellos rezongaban. No les gustaba lo que oían. También quiere decir gruñir. Aquí hay varios que dicen, yo otra vez del discipulado. No, a mí que me prediquen de la prosperidad. No, hermanos. ¿Sabían ustedes que el discipulado es la lección más grande que ustedes van a recibir en su vida? Yo empecé el discipulado hace 4 o 5 semanas. Y ha pegado duro, porque todos los lunes me hablan, pastor, está hablando de mí, ¿verdad? Hasta por internet hasta me escriben, nada más porque no me conoce, pastor, si no pensaría que está hablando de mí. El discipulado confronta a todos, incluso hasta el que está en el púlpito. En muchas escuelas de predicadores, antes de que empiece la escuela, les dan un curso de 3 meses de discipulado. ¿Y sabían que deserta más del 50%? Porque no les gusta lo que oyen. ¿Por qué? Porque va contra la carne, va contra sus ideas que tienen del mundo. Entonces, ¿qué pasó? Ellos rezongaban, gruñían. También significa refunfuñar una orden. Es como cuando ustedes le dicen a su hijo, oye, mijito, saca la basura al patio, arregla tu cuarto. Y el niño, es que lo arreglé ya. Se pone a refunfuñar. Pero ¿saben cuál es el problema? Que en las iglesias hay muchos cristianos que ya tienen muchos años y siguen refunfuñando como niños. No han madurado. Acuérdense, en unas enseñanzas pasadas, hay 4 tipos de tierra. Solamente una es fértil. Entonces, después, ¿qué les dice Jesús? Les dijo, ¿esto os ofende? ¿Esto les ofende? La palabra ofende en el griego significa escandalizó. Como decir, ¿esto los escandaliza? ¿Esto es piedra de tropiezo para ustedes? Porque hay varios que se ofenden, se caen y ya no se levantan. Vámonos al versículo 66 para ver qué pasó. Dice, desde entonces muchos
¿Qué son muchos? Varios. Muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Esta expresión de volvieron atrás quiere decir retrocedieron. O sea, se echaron para atrás y ¿qué pasó? Ya no seguían a Jesús. Truncaron su carrera, no se graduaron. ¿Cuántos de aquí se salieron de la escuela? ¿Por qué no acabaron la universidad? ¿Nunca se han puesto a pensar eso? ¿Por qué? Porque retrocedieron. Ah, no, esa es álgebra, está re difícil. Algunos, por así que porque no pudieron, porque forzosamente tuvieron que trabajar chicos, o era, pero algunos no, algunos sí tuvieron la oportunidad. Ah, no, está re difícil eso, mejor me voy a pegar ladrillos, o sea, está más fácil. Ya que están pegando ladrillos dicen, sí, no, sí está más fácil otro, pero como dice el gringo, too late. Ya es muy tarde porque ya tienen esposa y como 5 hijos, ya no les queda otra que a la talacha. Entonces, ¿qué dice? Que muchos volvieron atrás y ya no andaban con él. Hebreos 10:38 dice, mas el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará a mi alma. Lucas 9:62 dice, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Qué pasó con la esposa de Lot? ¿Qué le dijeron los ángeles? Sal de Sodoma, va a ser destruida y no mires atrás. Y ella iba saliendo, corriendo y dice, ay, pero mañana era mi cita en el salón de belleza y voltea para atrás y puácatelas. Engarróteseme ahí. Que se hace una estatua de sal. Nadie que mire hacia atrás es apto para el reino de Dios. También en las iglesias da uno una predicación que no les gusta o se toma una decisión que no les gusta y ¿qué pasa? Ya no vienen, se la pintean como cuando eran chavos, piensan que están en la escuela y luego pasa el papá por el parque y ahí ve al hijo en los columpios. ¿Qué pasa? Se la pintearon. Pero es importante, hermanos, que nos graduemos. ¿Saben cuál va a ser la graduación? Cuando venga Jesús nuevamente. Ahí se va a ser el día de la graduación. Jesucristo, Lucas 12:53, no vayan, dice, estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. Cristo no nos engaña, hermanos. Esto es lo que cuesta seguir a nuestro Señor. Pero hay varios que dicen, ah, no, yo ya no voy porque desde que voy, mi novia ya no me quiere. Me dice, ay, ¿para qué vas con esos aleluyas a la casa de Cristo? No, si vamos a estar así, mejor ahí muere. O el novio, no, ya estás con los aleluyas de la casa de Cristo, no, mejor ahí muere. ¿Y qué dice? No, yo prefiero mi novia o mi novio que Cristo. Sí, pero ¿cuánto te va a durar el gustito de tu novia o tu novio? Hay unos que a los 3 meses de que se casen así se les acabó el gustito. Hay otros que acaban toda su vida, pero acuérdense que toda su vida nada más es un segundo comparado con la eternidad. Nada más quiero que sepan eso. Sigamos el versículo 67, Juan 6:67, donde están. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? O sea que les dice, ¿ustedes también se quieren ir? Aquí le dice a los apóstoles, imagínense Jesús. Jesús no se anda con cuentos, hermanos. Jesús nunca le va a decir, ay, por favor, o que no te vayas. ¿Qué quieres que haga? ¿Que brinque? Jesús nunca les va a decir eso, hermanos. Jamás. Les dice, ¿qué les dice? ¿Acaso también se quieren ir vosotros? ¿También se quieren ir ustedes? Les dice. Y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es diablo? Siempre, hermanos, en cada iglesia hay diablos. Siempre. Acuérdense lo que dice la palabra, lobos rapaces saldrán de entre ustedes. Simplemente, hace unos meses, la congregación americana se partió a la mitad. ¿Por qué? Por este tipo de personas.
malintencionadas que empiezan a armar chismes y empiezan a que los otros empiecen a contagiar de eso, y tarde o temprano surge una división. ¿Por qué? Porque están metidos en las iglesias. Entonces, ¿quién es nuestro maestro? Dígalo con ganas. Cristo, Jesús. Y es un maestro que es incorruptible y es exigente, ¿cierto? Cuando ustedes estaban en la escuela, varios de sus maestros eran exigentes, pero no todos eran incorruptibles, porque yo en la preparatoria me acuerdo que para pasar varias de las materias con una botella de tequila Jimador, las pasaban. Pero a Jesús no lo puedes comprar, ni con una derradura. No, Jesús es incorruptible. Vayan a sus Biblias a Lucas 9:23. Lucas 9:23. Vamos a ver cuál es el costo de la negación de uno mismo y tomar su cruz cada día. Vamos a ver cuáles son las exigencias que pone nuestro Señor Jesucristo. Lucas 9:23 dice: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esto que está diciendo, si alguno quiere venir, viene del griego erchomaí, que significa acercarse a. O sea, si alguno quiere acercarse a mí, niéguese a sí mismo. Hermanos, ¿por qué estamos en las iglesias? Muchos vienen a lo que se tiene que venir, a alabar a Dios, aprender de Él para aplicarlo a su vida. Pero muchos están, ¿saben por qué? Para recibir la bendición. Para el mejor carro, el mejor empleo, que su negocio prospere. Pero esa gente quiere las bendiciones, pero rechazan ¿qué? La palabra. Nada más quieren las bendiciones, pero la palabra no les gusta, la rechazan. Ahí están los 10 leprosos que querían que Jesús los sanara. ¿Qué les dice Jesús? Vayan con el sacerdote. ¿Qué pasó? Iban caminando hacia el sacerdote y en el camino fueron limpiados y sanados. ¿A qué quería Jesús que fueran con el sacerdote? Pues para que hicieran sus ofrendas, hiciera lo que el sacerdote les indicaba. Eran 10. Fueron sanados los 10, pero uno de ellos, cuando vio que fue sanado, que se para y que se regresa y empieza a buscar a Jesús, y cuando ve a Jesús se le avienta y lo abraza en agradecimiento. Y Jesús lo ve y le dice: oye, pero ¿qué a los que sané no eran 10? ¿Dónde están los otros? Y el que era leproso, que ya fue sanado, le dice: no sé dónde están. Y Jesús le contesta: tu fe te ha salvado. Entonces, ¿cuántos fueron sanados? ¿Cuántos recibieron el milagro? 10. ¿Pero cuántos fueron salvados? 1. Entonces, no quiere decir que por recibas el milagro, ya eres salvo. Pero varias de las personas vienen, ¿qué? Por tu milagro. E incluso hay iglesias que se llaman pare de sufrir. ¿Quién no quiere parar de sufrir? Todos quieren parar de sufrir, por eso se están llenas esas iglesias. Pero ¿saben cuál es el problema? Que nunca les dicen por qué Cristo vino. Pregunta: ¿Cristo vino para que pararas de sufrir o para que fueras salvo? Para que fueras salvo. Entonces Jesucristo no vino a arreglar tu matrimonio, ¿verdad? Muchos hermanos en su matrimonio son salvos, pero su matrimonio nunca se arregló. Siempre siguieron las broncas. Pero si los dos van a ser salvos, es porque ya se negaron a sí mismos y volvieron a nacer. ¿Y cuál es la raíz del problema en los matrimonios? ¿Saben cuál es? El pecado. No hay otro. Vámonos a Juan 6. A Juan 6 vamos a comenzar el capítulo. Pero este capítulo es muy largo. Los voy a sintetizar un poco para avanzar. Al inicio de Juan capítulo 6 nos está hablando que Jesús alimenta a 5,000. Pero ahí dice que eran 5,000 hombres, 5,000 varones. Pero acuérdense que también había mujeres y niños. O sea que estamos hablando como de unos 15,000
20,000 personas. ¿Y qué pasó? Jesús les dice a sus discípulos, denles de comer. Y los discípulos dicen, ay, pero no nos alcanza, no tenemos el suficiente dinero de la ofrenda. Y luego Judas le sacaba la ofrenda, pues menos, menos que alcanzaba. Y por ahí un muchachito, fíjense lo que son las cosas, un muchachito que tenía algunos peces y algunos panes, dicen, miren, yo lo que tengo. O sea que el muchachito se fue preparado y llevaba sus tortas de sardina. ¿A quién le gustan las tortas de sardina? A mí me encantan, y con limoncito y con salsa y su jitomatito. Este muchachito iba preparado con sus tortas de sardina. Entonces, ¿qué pasa? Que les dicen, agarren los panes y los peces y empiécenlos a repartir. Y en lo que los empiezan a repartir, se van reproduciendo y alcanzan para todos. Para una muchedumbre de 20,000 personas y todavía sobraron tortas de sardina. Estas tortas fueron gratis, ¿verdad? Cuando es de gratis, todos van. La hermana dentro de poco va a hacer una fiesta que va a ser gratis y van a ver qué lleno va a estar. Cuando hay comida gratis, todos van. Después de que pasó ese milagro, Jesús manda a los discípulos a Capernaum. Fíjense, hablando de tortas gratis, ahorita se me vino a la memoria. Cuando yo estaba en Honduras, los hermanos americanos prepararon unas tortas y las llevaron a un hospital. Y en el hospital había una cola de gente esperando a ser atendida y pusieron un predicador que empezara a predicarles a los que estaban en esa cola. Y miren, nada más una persona de cada 10 ponía atención a lo que el predicador decía. Los demás platicando, masticando chicles, unos fumando, todos ignorando al predicador. Cuando se les dijo que acabando la predicación iba a haber tortas, no hombre, todos pusieron atención, pero así de rápido. ¿Por qué? Porque iba a haber tortas gratis. ¿Quién le corre a la gorra? Nadie. A la gorra nadie le corre. Entonces, después de que gorrearon más de 20,000 personas la comida, Jesús manda a los discípulos a Capernaum. Vamos al versículo 24, Juan 6:24. Dice, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. ¿Qué hicieron sus discípulos? Dijeron, ya se nos fue el que da comida gratis. No, hombre, se subieron a los barcos. Me imagino que se llenaron las barcas, imagínate, eran como 20,000. Unos agarraron su patineta, su bicicleta, otros corriendo, pero todos llegaron, aunque sea dándole la vuelta a el lago, al mar, ahí por la orillita. La palabra que dice buscando a Jesús viene del griego seteo, que quiere decir pedir, querer. Entonces, ¿por qué iban? Porque querían pedir, porque querían. ¿Qué querían? Más comida gratis. Eso era lo que querían. Más tortas de sardinas gratis. Eso era lo que querían. Eso era lo que querían. Versículo 25, Juan 6:25, dice, y hallándole al otro lado del mar, fíjese hasta dónde fueron, hasta el otro lado. Le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? La palabra rabí viene de una raíz etimológica aramea que quiere decir maestro. ¿Qué le dijeron? Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Imagínense, pero Jesucristo conoce el corazón de todos. Y Jesucristo sabía que no iban ahí por sus enseñanzas, iban por las tortas. Porque fíjense lo que les dice en el versículo 26. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, o sea, que me buscáis ¿para qué? No porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y ahora va algo más duro. La palabra comisteis viene del griego fago, que significa devorar, o sea, porque te devoraste las tortas. Y os saciaste. Saciaste viene del griego cortazo, que significa hartarse. O sea, porque devoraste y te hartaste. Y vamos más lejos.
Estas dos palabras en la cultura griega, en la cultura hebrea, perdón, se refería a cuando los animales comían. ¿Se han fijado cómo comen las hienas? Los lobos. O al perro que nada más le das de comer el sábado, y si te acuerdas, devora y se harta, ¿verdad? Hasta las barbas hay que limpiarles de cómo se hartan. Fíjense qué ofensivo era esto. Porque devoraste como perro y te hartaste como hiena. Fíjense qué ofensivo era esto. Acuérdense que estos versículos son antes de que les dijera él, ¿esto les ofende? Yo nunca les he dicho eso y se quejan de mí. Imagínense con Jesús. Imagínense lo que les estaba diciendo Jesús. A estas personas nada más les interesaba lo terrenal, no las enseñanzas de Jesús. Vamos a Lucas 9:23. Y ahí nos quedamos. Lucas 9:23. Entonces lo que nos tiene que enseñar, ¿qué es? Lo que nos tiene que importar es la palabra nada más. Lucas 9:23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esto para ustedes dicen, no, pues tomamos la cruz. Bien fácil. ¿Pero qué es la cruz? ¿Qué es la cruz? Acuérdense que la cruz pesaba 3 toneladas. ¿Qué es la cruz? Unos dicen que la cruz es su suegra. Esta es mi cruz, esa señora. Unos dicen que la cruz es su trabajo. No, es que ese trabajo es mi cruz. O el hijo que no los obedece. No, es que ese niño es mi cruz. Otras dicen que es su esposo borracho. No, ese borrachín es mi cruz. No, esa no es la cruz de la que está hablando Jesús. Esa no es la cruz que nos está hablando Jesús. Vámonos a Mateo. Vámonos a Mateo 16. Otros dicen que son las hermanas Cruz. No, pero esa no es la cruz de la que está hablando. Mateo 16, 21. Aquí hay una historia maravillosa, 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 maravillosa. Que el estrella es Pedro. Siempre le toca a Pedro, ¿eh? Aquí hay una historia de un discípulo. ¿Qué es discípulo? Es un aprendiz, es un alumno, que estaba siendo formado por un maestro. ¿Quién era el maestro? Jesús. Y el alumno era Pedro. Mateo 6, 21 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Vamos a ampliarlo un poquito más. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que Jesús día a día les decía a sus discípulos, ¿sabían ustedes que me van a arrestar? ¿Sabían ustedes que me van a torturar? ¿Sabían ustedes que me van a golpear, que me van a escupir y que me van a crucificar y me van a matar? Eso era lo que les estaba diciendo. En el versículo 22 dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Si así se lee, por encimita pueden decir, ay, qué buena onda Pedro, ¿verdad? Que no quería que le pasara eso al Señor. Pero acuérdense que así nos estudia la palabra se profundiza. Esa palabra de reconvenirle, en el griego viene del griego epitamao, que significa reprender. ¿Qué? Pedro estaba reprendiendo a Jesús. Significa reprender por hallar una falta con rigor. Entonces Pedro, ¿qué estaba haciendo? Reprendiendo a Jesús. ¿Haz de cuenta que se lo agarró así del hombro? Óyeme, ¿qué estás haciendo? Lo estaba reprendiendo, lo estaba regañando, lo estaba enseñando. ¿Y quién es quien enseña a quién? ¿El maestro al alumno o el alumno al maestro? ¿Pueden imaginarse un alumno el primer día en la universidad, en su clase de filosofía, cuando el profesor empieza a enseñarles filosofía? Maestro, así no es, ya se equivocó.
¿Pueden imaginarse eso? ¿El primer día de la universidad? No, el maestro está ahí para enseñarles. Cuando tú disciplinas a tu hijo, le vas a enseñar una lección, ¿verdad? Hace cuenta que tu hijo hizo una travesura bien grande. Y la esposa, mira Paquito, le voy a decir a tu papá, dile, el viejo. Llega la noche y llega el papá y le dice, ¿qué crees? Paquito hizo esta falta, se portó mal y no obedeció. Y el papá dice, se pone firme y aplica una disciplina, nalgaditas o algo le da al niño, ¿verdad? Y el niño pone su carita de el niño Jesús de y te me quedas castigado en esa esquina y no te mueves, le dice el papá. Y el niño y la mamá, ay Paquito, oye, Teófilo, levántale el castigo a Paquito, vele su carita. Y Teófilo firme, Pero si Teófilo comete el error de verle la carita a Paquito y se compadece de Paquito, ay Paquito, y le levanta el castigo, ¿qué creen? El niño ganó. Tú perdiste. El niño ganó. ¿Por qué? ¿De qué va a servir la disciplina? De nada. Cuando Dios trata contigo, hermano, hermana, no le digas que te levante el castigo, no le digas, ya déjame. No, porque Él te va a disciplinar hasta que cambies. Porque Él te ama. Él no te va a levantar el castigo. Acuérdense que Dios no es humano. No piensa igual que nosotros. Aunque le pongas carita de Paquito, Él no te va a levantar el castigo. ¿Por qué? Porque Dios te ama y lo va a hacer hasta que cambies. Él no flaquea, lo va a hacer por tu bien. Pero ¿qué es lo que estaba confesando Jesús? Que iba a ser muerto y martirizado. Pero hoy que te predican en día la confesión positiva, no confieses eso, no confieses eso. Es como si le dices a alguien, oye, está bien dura la crisis, voy a ahorrar dinero. Maldigo lo que dices, no lo confieses, tú confiesa prosperidad, que eres un hombre de éxito. Entonces, ¿qué le estaba diciendo Pedro? Se me hace que Pedro fue el que empezó eso con la de la confesión positiva. Dice, no confieses negativo, confiesa positivo. Confiesa positivo. Vamos a avanzar. Mateo 16, 23, el versículo que sigue. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, ¿qué le dijo Jesús a Pedro? Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Cuando le está hablando Satanás, no era que Pedro era el chamuco. No, Satanás aquí viene de un vocablo en griego que significa adversario. O sea, quítate de aquí, mi adversario, que me eres tropiezo, porque no pones la mira. Mira, en el griego, viene del griego poroneo, que significa negarse a sí mismo. ¿Qué le dije? Quítate adversario, porque no eres de los que se niegan a sí mismo, porque no pone las cosas en Dios, sino en la de los hombres. Les voy a leer qué dice Romanos 8:7 en palabra de Dios para todo, para que no vayan. Dice, cuando alguien se deja controlar por su mentalidad humana, está en contra de Dios y se niega a obedecer la ley de Dios. De hecho, no es capaz de obedecerla. ¿Qué nos dice el Padre nuestro? ¿Qué nos dice el Padre nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, hágase ¿qué? Tu voluntad o la mía. Entonces el verdadero discípulo, ¿qué hace? Le pide a Dios que se haga ¿qué? La voluntad de Él, no la de ustedes. Entonces los verdaderos discípulos son los que hacen ¿qué? La voluntad del Señor. Hermanos, ¿por qué creen que hay tantos matrimonios que no funcionan y terminan separándose? ¿Saben por qué? Porque hay dos personas y los dos creen tener la bendita razón. Y como ninguno de los dos cabezones cede, se arma ahí la Cuarta Guerra Mundial. No, ya me pasé la tercera. Y se despedazan y terminan todos deschongados los dos. Y terminan separados. ¿Por qué? Porque los dos eran un par de egoístas. Y ninguno de los dos se quiso someter a Jesús. Por eso se acaban los matrimonios.
Por eso se acaban los matrimonios. ¿Por qué? Porque son egoístas y no se niegan a sí mismos. Les voy a confesar algo que no se los he dicho. Nada más mi esposa lo sabe. Yo cuando empecé en esta iglesia, yo no quería ser pastor de esta iglesia. Yo no quería. Porque yo vi cómo le fue al pastor pasado. Casi hasta lo golpearon. Unos diablos que se metieron. Lo vituperiaron. Lo vituperiaron. Y no nada más ese pastor. Yo ya había visto muchas historias de otros pastores que les iba como en feria. ¿A qué vamos tan lejos? Emanuel, un buen alumno por algunos años, ya está empezando a pastorear y sus primeras semanas estaba chillando. También Ana, pregúnteles. Estaban chillando. ¿Por qué? Porque los vituperiaron. Entonces yo dije, no, yo no voy a ser pastor, yo no voy a aguantar a estos, no, a mí me dicen y olvídense. No, yo mejor voy a ser evangelista, voy a evangelizar a los cristianos y voy a ir y voy a evangelizar y me voy a llevar la ofrenda y hay que se quede el pastor. Dice, no, yo no voy a ser pastor, no, yo no. Pero ¿qué creen? No era lo que yo decía, era lo que Dios quería. Y Dios me jalaba las orejas y yo me hacía para atrás. Y Dios me jalaba las orejas y yo hasta buscaba otros pastores que vinieran. Y me hablaban a las 10 de la noche que no voy a poder ir, vas a tener que predicar tú. Y yo yo quiero ser evangelista, yo no quiero ser pastor. Y un día Dios me jala las orejas y me pone junto a él, vas a hacer lo que yo te digo, lo que tú quieres. No, pues así por las buenas, sí. Y aquí me tienen, hermanos. Los he aguantado por muchos años, imagínense. Pero yo le pedí a Dios, ok, pues voy a pastorear la iglesia de Cristo de Esmirna. Pero Dios, dame el don, dame la paciencia, porque yo soy muy alebrestado. ¿Y saben qué, hermanos? ¿Saben cómo es la vida del pastor? Autonegación. A mí me vituperan todos los días me suenan las orejas. Todos los días ponen en tela de juicio cada cosa que hago. Todos los días nada más andan viendo cómo me ponen el pie. Y todo el tiempo me están criticando. Y yo, ¿saben qué es lo único que hago? Desvelándome para darles sana doctrina para que salven su pellejo, hermanos. No para que estén contentos aquí. A mí no me importa si están contentos o no. A mí lo que me importa es que tengan vida eterna. Porque eso vino Jesús. Jesús no vino para que estén contentos. Jesús vino para que se salven. Y vaya que sí me ha dado el don. Ya tengo varios años aguantándolos. ¿Y saben qué, hermanos? He aprendido a amarlos. Yo los amo a todos ustedes. Ni saben cómo los amo. Pero ¿saben qué, hermanos? He llorado. Ni saben cuántas veces me han hecho llorar. Muchísimo. Mejor ni les digo porque voy a llorar. Pero yo de verdad los amo, hermanos. Alabado sea el Señor por eso. Sigámosle. Mateo 16, 24. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿De qué cruz estaba hablando? ¿De la cruz verde? No. ¿De la cruz roja? No. ¿De las hermanas Cruz? No. Estaba hablando de crucificar tus pasiones y tus deseos. ¿Sabían que los cristianos de los primeros 300 años crucificaron sus pasiones y sus deseos y los persiguieron y los mataban y los quemaban? Hasta que al romano Constantino, al emperador, se le ocurrió institucionalizar el cristianismo y lo volvió de ser una persecución a una bendición. Porque ahora los fondos del imperio romano que antes iban a los dioses paganos, ahora se iban a la iglesia. Entonces los sacerdotes empezaron a vestirse de lino fino y con unos gorros de oro que daban hasta el techo y unos vestidos que medían como 7 metros con perlas de oro y hasta los cargaban y ahora los llevan en el papamóvil. ¿En qué se convirtió la iglesia? En un oscurantismo total. Pero Dios hizo una jugada y el Espíritu Santo levantó varios reformadores como John Hus, como Wycliffe, pero ¿qué creen? Pagaron con su vida el darnos a conocer la verdad. Tú y yo somos los que nacieron después de esa reforma. Y ya han pasado más de 500 años, hermanos, pero ¿qué creen? La iglesia sigue igual. Hoy en día hay un oscurantismo total o peor que antes. La cruz de Cristo que pesa 3 toneladas, hoy en día está tan tallada,
que ya está, se la pueden hasta colgar en el pecho. Ahora se habla de la cruz de Cristo, y olvídense. Ya para acabar, el versículo base, Filipenses 3:18, ¿qué les dijo? Yo se los digo. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, eso nos dice Pablo. Y ahora lo digo llorando. Hermanos, yo también cuando pienso en esto lloro. Llorando, que muchos son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía, hermanos, ¿sabes dónde se encuentra? En los cielos, con Cristo. Pónganse de pie. Ya para acabar, les voy a contar una historia que está en Hechos 21. Un día llegó un profeta llamado Agabo a Cesarea. Y ahí estaban los discípulos reunidos y estaba Pablo. El Espíritu Santo entró en él y vio que sobre una mesa estaba un cinturón. Y todos sabían que ese cinturón era de Pablo. Agarra el cinturón, se ata las manos y los pies. Y dice, el dueño de este cinturón, todos sabían que era de Pablo, va a ser entregado a las autoridades de Roma y lo van a matar. Entonces todos corrieron y le dijeron a Pablo, no vayas a Jerusalén, porque en Jerusalén lo iban a entregar a las autoridades romanas. Y Pablo le dice, ya no lloren, porque me van a hacer llorar. Pero yo amo tanto, tanto, tanto a Cristo, que no me importa morir por Él, porque morir por Él es vivir, es ganancia. Entonces los demás discípulos dijeron, Padre, enséñanos a obedecer a Dios. Y se fueron a Jerusalén. Oremos, hermanos. Padre nuestro, tú que estás en el cielo, tú que eres bueno y santo, Señor. Tu palabra, Señor, tu palabra a veces es dulce y nos alegra, nos hace sonreír y nos fortalece en nuestros problemas. Pero tu palabra, Señor, a veces es amarga y nos hace confrontarnos con nuestra vida. Y cuando es amarga, muchos caen y pocos se levantan. Pero tu palabra dice que el camino es angosto y los verdaderos discípulos son los que van a seguir hasta el final. Siempre, siempre que tengamos problemas o que nos confronte la palabra, acuérdense que es un día menos para que venga Jesucristo. Y acuérdense y pongan en su corazón que vale la pena sufrir por Cristo, porque sufriendo con Cristo viviremos para Cristo y tendremos nuestra vida eterna. Padre, ayúdanos a fortalecer nuestro corazón en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Demos un aplauso a Jesucristo en esta mañana.